estudiantes del curso de Física 2, sean todos bienvenidos a esta clase multimodal. Hoy vamos a ver un tema, lo que es concerniente a lo que es la cuarta evaluación. Hoy voy a ver si les monto todas las notas. Ya están listas, disculpen, no las he podido montar, pero ya están listas. Y para ver si esta evaluación posiblemente la tenemos entre lunes o martes, y el otro próximo fin de semana, sábado y domingo, ser la quinta evaluación, que por ahí va a ser, puede ser un trabajo o puede ser, esa está opcional, pero vamos a ver si la canalizamos con un trabajo orientado, ¿no? Una orientación mía, para que puedan tener éxito allí. Entonces, vamos a ver materia concerniente a lo que es la cuarta evaluación, que tiene que ver entonces con lo que es ley de Ohm y lo que son los circuitos series y los circuitos paralelos, gracias, y los circuitos mixtos, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar nosotros por acá y vamos a arrancar con la ley de Ohm. Dame un segundito, un minutico acá, para montarnos en un ejercicio más o menos tipo. Nosotros habíamos definido la ley de Ohm. La ley de Ohm. Y habíamos definido que la resistencia es igual a lo que es el voltaje entre la intensidad de corriente, donde R es resistencia eléctrica. Ya va, muchachos, disculpe. Ya, disculpe que me sonó el teléfono, qué pena. Colocar esto en silencio. Ya. Entonces, nosotros ya hemos definido esto como resistencia eléctrica del conductor en ohmios. Es una letra griega, ohmios, ¿ok? Y el voltaje, ya lo hemos trabajado bastante, de voltaje o diferencia. Este se llama, en realidad no se llama voltaje, se llama diferencia de potencial. Como uno le dicen coloquialmente voltaje, es lo mismo. Diferencia de potencial. De potencial. Esa diferencia de potencial se define como voltios. ¿Cierto? Esa diferencia de potencial son voltios. Entonces, la I, que la vamos a definir como intensidad o corriente, se llama intensidad de corriente, intensidad de corriente. Que la vamos a definir en amperios. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? Porque yo pensaba, el tema que vimos también en la clase pasada, que era relativo a la ley de Joules, lo vamos a hablar de pronto aquí también. De pronto puede ser que parezca un problemita de esos. En el otro no lo quise meter, puede ser que se lo arrastre para este parcial, para complementar lo que es los circuitos. Y pues que quede mejor esto. Pero vamos a ver, estoy pensando, yo creo que de pronto lo meta, pero un problema pequeño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Basado en este planteamiento, nosotros vamos a analizar ahora lo que son circuitos series y circuitos paralelos, pero para la ley de Ohm. Fíjate que, profe, pero eso ya no lo estudiamos. No, porque lo que estudiamos fue circuito para condensadores, que es una cosa diferente, y ahora lo vamos a hacer para la ley de Ohm. Entonces aquí vamos a tener lo que son circuitos, ahora sí vamos a hablar de circuitos
Vamos a hablar tipos de circuitos. Tipos de circuitos. Ah, pero yo creo que vamos a hacer el cuadrito aquí. Donde no voy a copiar y pegar la luz. Lo que hay. Entonces aquí vamos a meter tipos de qué? Tipos de circuitos. Al igual que los condensadores, nosotros también vamos a tener, fíjate, al igual que los condensadores, nosotros también vamos a tener lo que es circuitos series y circuitos paralelos. En este caso vamos a analizar como número 1 circuitos series. Entonces, para los circuitos series, nosotros vamos a tener, ahora en vez de tener condensadores, vamos a tener resistencias en un circuito. Y por acá vamos a tener la pila o la fuente de poder. Y aquí va a estar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Aquí está el más, aquí está el menos, aquí está la B de T. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que, y vamos a analizar una cosa aquí. Primero, en un circuito serie, el voltaje total del sistema se va a distribuir por cada una de las resistencias. Es decir, el voltaje total aquí sería un B1 más un B2 más un B3 y aquí voy a colocar puntos suspensivos más un B ¿qué? Más un voltaje N. O sea, nosotros vamos a definir que si yo tengo, y fíjate que aquí vuelve a aplicar el ejemplo de la instalación de pesebre, ¿no? Si yo tengo 120 bombillos y la entrada, mi diferencia de potencial son 120 voltios, entonces cada bombilla va a tener que, o va a consumir un voltio, ¿sí? Ok. Y pero ¿cómo va a ser entonces? Ya sabemos definir, ya tenemos completamente definido para un circuito lo que es el voltaje, pero vamos a ver cómo van a ser las resistencias en un circuito serie. Fíjate que a diferencia de los condensadores, que es el inverso, aquí simplemente la resistencia va a ser un R1 más un R2 más un R3 más puntos suspensivos más un Rn. Hasta el número de resistencias que existan. Sencillamente hacer la suma algebraica. Si yo tengo 20 resistencias, pues sumaré las 20 resistencias y esa me dará la resistencia total. Ahora la intensidad de corriente, la I sub T, o la intensidad de corriente total de este sistema, la vamos a definir como una I1 más una I2 más una I3 más puntos suspensivos más una I más una IN. Es decir, que nosotros vamos a tener acá todas estas intensidades, porque entonces aquí va a estar una I 1, aquí va a estar una I 2 y aquí va a estar una una I3. ¿Ok? Ok, entonces la I total que va a entrar al sistema, la I total aquí, va a ser perdón, aquí no es más, corrijo, un error, sino que van a ser iguales, corrijo. La intensidad total, la I1 va a ser igual a la I2, que va a ser igual a la IN. Había un errorcito allí de, ¿no? Las intensidades de corriente van a ser como iguales en todo ¿qué? El sistema. Es decir, en este sistema, la I total va a ser igual a la I1, que va a ser igual a la I2, que va a ser igual a la I3, que va a ser igual a la IN. Corrijo, no es la suma, ¿no? Es que van a ser iguales. Las que son las sumas son los voltajes y las resistencias en el circuito ¿qué? Serie, ¿correcto? La asociación serie, ajá, muy bien, excelente. Y las intensidades de corriente que son las mismas. ¿Ok? Ahora vamos a ver como segundo circuito, que es circuito paralelo. Y en este circuito paralelo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que yo voy a tener 3 resistencias. Voy a tener un más,
Así que va a tener que un menos más y un menos. Y este es R1, este es R2 y este es R3. Fíjate que aquí lo que vamos a tener, ¿verdad? Es que en vez de tener, fíjate que en el circuito serie, ¿por qué se caracteriza? Porque yo tengo las resistencias una delante de la otra. Es decir, un mismo cable conecta las tres. Es decir, que por aquí circula la corriente, pasa por la esta, sale, entra a esta, sale, entra a esta, sale, entra a esta y vuelve a retornar. Mientras que en el paralelo va a tener, todas van a estar conectadas a la línea positiva y negativa, quedando en paralelo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Yo voy a definir que el voltaje total para un circuito en paralelo va a ser B1, que va a ser igual a ¿quién? A B2, que va a ser igual a B3, que va a ser igual a Bn, al número de resistencia que tiene ahí. El voltaje va a ser igual para todas las resistencias, el voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque cada uno está conectado a la parte positiva y negativa. Ahora, fíjense una cosa entonces, oídos. ¿Cómo va a ser la resistencia total? Para la resistencia sí va a ser el recíproco. Fíjate que cuando nosotros analizábamos condensadores, la resistencia era la suma algebraica en paralelo y en serie era el inverso aditivo. En cambio este no. Aquí va a ser el inverso en serie, no va a ser la suma algebraica. Entonces 1 entre R de T va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R ¿qué? Entre R3. Entonces vamos a tener esto. Ahora, ¿qué pasa? La intensidad total, porque aquí vamos a ser claros en algo, ¿no? Yo voy a tener que entonces la intensidad total de corriente que entra al sistema va a ser I1 más ¿quién? Más I2 más I3 más ¿quién? Más el I ¿qué? Más el I N. ¿Qué significa entonces? Que a diferencia del circuito serie, los circuitos paralelos sí consumen electricidad. Pasa lo mismo que pasaba con condensadores, ¿no? Igualmente aquí, porque este es el mismo ejemplo también que se puede aplicar para los circuitos de domésticos, ¿sí? Que yo no los puedo conectar de manera en serie porque si no ninguno prendería, porque entonces el voltaje se va a distribuir. Y recuerden que todos los aparatos electrodomésticos funcionan con 110 voltios, el televisor, la nevera, el aire acondicionado 110 voltios, cualquier aparato, incluso los cargadores de teléfono. Entonces, si yo lo conozco en serie, pues ninguno de esos va a funcionar porque el voltaje se va a distribuir por todo y cada una de esas lámparas. Pero ¿qué pasa? Que en paralelo, claro, dirá, profesor, pero es que en este no hay consumo de corriente. Sí, pero ¿qué hago yo que no haya consumo y no me prenda nada? No funcione nada. Entonces, en el paralelo, yo debo sacrificar los paralelos, porque en paralelo sí me garantiza que esa diferencia potencial o esos 120 voltios van a entrar a cada aparato, pero entonces todo tiene su precio, porque entonces sí va a haber consumo. Ya fíjate que a diferencia del circuito serie, que donde las corrientes son iguales, aquí sí va a haber un consumo, porque entre más aparatos yo vaya anexando, ¿sí? Por así decirlo, si yo tengo 2 aires acondicionados y prendo el aire acondicionado y prendo la cocina eléctrica y prendo el equipo de sonido y prendo todos los bombillos de mi casa y los dejo toda la noche prendidos, etc. Ah, claro, cuando yo voy a pagar el fin de cuentas la renta de mi servicio eléctrico, ¿verdad? Entonces voy a ver que va a representar bastante dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entre más resistencias yo agregue a mi sistema, se me va a incrementar el consumo de corriente y ese consumo de corriente va ligado a lo que es el costo por amperio. ¿Okay? Bueno, entonces, bueno, una vez visto lo que eran circuitos series y paralelos, ahorita vamos a ilustrar un ejercicio, digamos, de manera muy puntual para que ustedes puedan hacer el que está dentro de la evaluación, que va a estar relacionado con, porque, profesor, ¿qué me va a salir a mí? ¿Un circuito serie? ¿Un circuito paralelo por separado, profesor? Entonces, no. La respuesta es no.
me va a salir un circuito mixto. Y ya vamos a construir aquí un circuito mixto. Como número 3, circuito mixto. Vamos a ver aquí. Un tercero que es circuito el circuito mixto. Y cuando yo hablo del circuito mixto, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando cuando hablo del circuito mixto, muchachos? A ver, voy a hablar de que voy a hacer una combinación de lo que es el circuito serie con el circuito ¿qué? Paralelo. Repito, voy a combinar lo que es el circuito serie con el circuito ¿qué? Paralelo, ¿correcto? Voy a combinar los dos. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo sería un ejemplo de un circuito mixto? Por decir, yo tengo aquí una resistencia 1 y luego aquí tengo un cable que le conecto ¿qué? Una resistencia 2 y aquí tengo otro cable y le conecto aquí una resistencia ¿qué? 3 y aquí tengo otro cable y le conecto acá una resistencia ¿qué? 4. Supongamos, por aquí tengo otra resistencia, una resistencia 5 y aquí sale lo que es el voltaje total que quiere ese sistema más o menos. Y esto sería un ejemplo, digamos, de un circuito mixto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a visualizar este circuito, yo tengo una resistencia, luego aquí cuando viene la corriente se encuentra con un circuito con 3 resistencias, la R2, R3 y R4, que están completamente en paralelo, sale la corriente y se encuentra con una resistencia 5 que están paralelas con todas estas. Entonces, ahorita vamos a resolver un circuito mixto para que vean cómo funciona o cómo lo vamos a canalizar. Vamos a buscar un ejercicio por acá corto. Bueno, vamos a hacer uno corto para que nos alcance el tiempo. Voy a borrar el pizarrón. Perdón. Voy a borrar el pizarrón completo. Entonces, va a ser un ejemplito corto. Va a ser un ejemplo. Para poderlo manejar, poderlo trabajar acá. Supongamos que yo tenga una resistencia R1 aquí y por acá tenga una resistencia R2 y por acá tengo una resistencia R3, R1, R2, R3 y supongamos que aquí tenga una R4, es más o menos parecido al de allá. Y este circuito está alimentado por una diferencia de potencial, más y menos, un voltaje de 80 volts. Y me dicen que R1 va a valer 1 ohmio, R2 va a valer 2 ohmios, R3, 3 ohmios. Vamos a colocarle R4 aquí, 4 ohmios. Y vamos a hacer unas preguntas acá. Vamos a preguntar en la parte de abajo, tomar un poquito de agua, disculpen. Ya acabó. Vamos a hacer unas preguntas aquí. En la parte A, resistencia total. En la parte B, vamos a preguntarle ahí, la intensidad de corriente, vamos a ver si nos da chance, de cada una, la I de cada una de las resistencias. Y la C, vamos a calcular el voltaje de cada una de las, también, vamos a calcular o hallar el voltaje de cada una de las resistencias del sistema. Voy a borrar acá para comenzar a ejecutar o hacer el ejercicio. Voy a borrar todo esto acá. Voy a borrar todo esto acá.
Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto acá también. Entonces, bueno, vamos a hacer el trabajo de la siguiente manera. Vamos a darle solución a la pregunta número A, o la parte A, que me están pidiendo la resistencia total. Muy importante en este punto, en parte que va para que no nos pegue ahí la luz, porque está por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Ajá. En este punto que es la, vamos a hacerla aquí abajito para que sea mejor, la solución de la parte A, que nos va a pedir entonces, para efectos de este problema, perdón, la resistencia total. Y lo que se presenta acá es lo siguiente, ¿no? Profesor, pero ¿cómo hago yo si por lo menos el circuito para efectos de este problema no es no es serie ni es qué, ni es paralelo, ¿vio? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a canalizar si no es serie ni es paralelo. Por oído, entonces voy a decir, comienzo. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a reducir los circuitos que yo tenga dentro del sistema, por decirlo así. Yo veo este circuito, que es R2 y R3, pero yo veo que esto es un circuito que en paralelo, en paralelo. Y entonces este lo voy a transformar y lo voy a llamar, o lo voy a transformar a una sola resistencia que la voy a llamar RA. Ahorita con ¿cómo que se llama? Con la teoría que yo les di, que también está dentro el aula virtual de la plataforma y dentro del material audiovisual, para que reforcen, esta RSUA, como está en paralelo, se define como la suma algebraica de R2 más R, ¿quién? Ah, perdón, como el inverso de 1 entre RA más 1 entre R2 más 1 entre R3, porque recuerda que este es lo que es el inverso, o la resistencia total en paralelo, se define como el inverso, ¿ok? Entonces, el R de acá, vamos a sustituir de 1 entre R de quién? De A. ¿Cuánto vale el R2? 2 más el R3 vale ¿qué? 3. Fíjense que esa parte acá la podemos nosotros sencillamente con la calculadora sumar 1/2 más 1/3. ¿Viste? Me da 5/6. O sea que 1 entre RA va a ser igual a ¿quién? A 5/6. Y luego, posteriormente de ahí, vamos a despejar a ¿quién? A RA. Entonces me va a quedar 1 por 6 y 5 por RA. Entonces el RA va a ser 6/5 de ohmios. Lo podemos dar expresado así. Va a ser 6/5 de ohmios. Finalmente, luego, posteriormente, si yo miro de nuevo el circuito, lo vuelvo a escribir, nuevo circuito, el nuevo circuito, ¿cómo me va a quedar este nuevo circuito? Que entonces yo tendría, vamos a hacerlo acá, una resistencia R1, que está por aquí, y seguido viene una resistencia R, ¿qué? RA, que quedaría en paralelo con una R4. Y aquí sería más, por aquí sería ¿qué? Menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Oído. Que esta resistencia que me está quedando nuevamente en serie, lo que es la resistencia ¿qué? R1 y R quién? Y RA, lo voy a transformar a una R quién? A una RB. Vamos a transformar a una resistencia RB.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como están en serie, porque fíjate que aquí me queda que un serie, entonces en serie me dice que esta RB, ahí sí es sencillamente la suma algebraica, no es el inverso, vendría siendo R1 más RA. Entonces RB vendría siendo R1, que acaba de un ohmio, más RB, que lo acabamos de calcular, que es 5/6 de ohmios. Entonces yo agarro y digo RB, para efectos de este problema, vamos a sumar lo que es 1 más 5/6. Este me da 11/6 de ohmios. 11/6 de ohmios. ¿Ok? Me va a quedar 11/6 de ohmios. ¿Qué significa entonces? A ver, que cuando escriba el nuevo circuito, voy a escribir el nuevo circuito, el nuevo circuito, ¿y el nuevo circuito quién es? Ah, bueno, me va a quedar una RB aquí. Y aquí me va a quedar una R, ¿quién? R4, RB y R4. Y por acá me va a quedar un más, y aquí me va a quedar ¿qué? Un menos. Ah, colócalo por acá, ven. Y este va a ser el B total, que vale 80, ¿qué? 80 voltios. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora entonces? Oye, ¿o qué es lo que va a pasar? Que yo he logrado generar ahora el nuevo circuito, que lo puedo resolver prácticamente ya. Este sería un circuito paralelo. Este fue serie. Y este que está aquí es paralelo. Y nosotros sabemos que en un circuito de carácter paralelo, ¿verdad? Vamos a tener el inverso. Va a decir 1 entre R, ¿qué? Total, va a ser 1 entre ¿quién? Entre RB más 1 entre R, ¿qué? Entre R4. Es decir, que 1 entre R total va a ser 1 entre RB. Ah, pero RB ¿cuánto vale? 11/6 más 1 entre R4, que R4 está definido como 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces acá? Que el 1 entre el R total, en este caso, vamos a agarrar y vamos a definir lo que es. Lo podemos hacer mismo ahí en la calculadora. 1 entre 11 entre 6 más 1 entre 4. Me da 35 sobre 44. Y aquí despejamos. Me va a quedar 1 por 44 entre 35 por R de t. Y despejamos R de t. O sea que esta R de t va a ser 44 sobre 35 ohmios. Entonces fíjate que yo ya tendría, para efectos de lo que me están preguntando, la primera pregunta que viene siendo la resistencia total. Ahora me están pidiendo cuál es la intensidad de corriente en cada uno de los en cada resistencia que está dentro del circuito. Lo que pasa es que si por lo menos este fuera un circuito mixto, perdón, fuera un circuito serie o un circuito paralelo, ¿no? Que estuviese, digamos, separado cada uno, pues no tiene problema porque uno dice, bueno, es casi que rápido, inmediato, ¿no? Pero aquí se presenta ese problema porque se van las corrientes, no es un circuito que es ni paralelo, ni es serie, ni es mixto, sino es, perdón, ni es serie, ni es paralelo, es combinado. Vamos a borrar, yo no voy a borrar este dibujo, porque antes de irme a calcular las corrientes, es muy importante a través de la ley de Ohm, que yo la había definido como resistencia, va a ser igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Recuerda que resistencia va a ser igual a V entre I, eso lo definimos al principio de la clase. ¿Sí?
Entonces, nosotros vamos a aplicar esta fórmula a calcular ahora la intensidad. Para calcular la intensidad de corriente que ingresa al sistema completo. Ojo, la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Que la R total va a ser igual a la ¿quién? A la B total. ¿Entre quién? Entre la intensidad total del sistema. Entonces, ¿a quién vamos a despejar a quién? Aquí. A la I total del sistema. Significa que entonces la I total del sistema va a ser B total entre la R total. Entonces significa entonces que la I total, ¿cuánto vale la B total aquí? Vale 80 volts entre la resistencia total, que vale 44,35 ¿qué? Ohmios. Entonces la I total va a valer, en este caso, 80 entre 44 entre 35. Lo vamos a hacer aquí de una vez. Entonces fíjate que ay, no me dio error de sintaxis. No. Me da 700. Y me da una corriente muy alta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me da aquí. ¿A qué la hacemos? B es igual a... Bueno, eso es lo que me está dando. Me está dando 63,63 amperios. Bastante altica la corriente. Bueno, no importa. 63,63 amperios, no importa. Que es 80, ¿verdad? 80 entre 44 sobre 35, pues esto me da 63,63 amperios, ¿correcto? Ahora, vamos a irnos de atrás hacia adelante, porque para yo buscar las intensidades de corriente, yo tengo que estar claro en esto, mira. Yo voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a señalar, ya, ay, se me cayó esto. Voy a señalar acá, que entonces acá vamos a tener que aquí hay una I2, y aquí hay una I ¿qué? Una I3. Vamos a irnos atrás para adelante. No, del último circuito, perdón, del último circuito. De atrás para adelante es este, ¿no? Si yo ahora analizo las corrientes, ¿sí? Voy a borrar aquí porque esto ya no lo vamos a utilizar, ya lo voy a borrar acá, por favor. Si ahora analizo las corrientes, en este último circuito voy a tener, que fue la que calculé, que la I total ingresa al sistema y va a ser 63,63 amperios. Para que ingresa al sistema. Pero si yo me pongo a ver, esto es un circuito que está en paralelo. Entonces nosotros revisamos las fórmulas en paralelo, que las fórmulas en paralelo para nuestro caso, cuando estamos hablando de cómo se distribuye la corriente sobre el circuito, iba a ser que la I que está aquí, que vendría siendo la I4, y la I sub E en este caso, iban a ser igual a las sumas, ¿verdad? Iban a ser igual a la suma. Quiere decir que entonces esta I sub E es diferente a esta, perdón, I4 es diferente a I sub E. Pero yo tengo un dato súper importante ahí. El voltaje que entra al sistema, cuando está en paralelo, yo sí puedo decir aquí que el voltaje total va a ser igual al voltaje de B4, que va a ser igual al voltaje de ¿quién? De B, que va a ser igual a ¿quién? A 80 ¿qué? Voltios. Es decir, que el voltaje que ingresa a esta resistencia es igual al que ingresa a todo este conjunto, que este es un conjunto, porque nos estamos yendo de atrás para adelante. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, yo digo B4 vale 80 ¿qué? Voltios. Y yo voy a calcular a ¿quién? A I4 entonces de acá, que la puedo calcular perfectamente. Entonces, ¿cómo calculo esa I4? Con la ley de Ohm, porque yo voy a definir entonces acá que mi I4, despejando la ley de Ohm, va a ser
voltaje entre resistencia, ¿no? ¿Voltaje entre qué? Entre resistencia 4, voltaje 4, entre resistencia 4. Entonces, yo voy a orar por acá. Voy a orar por acá. Voy a orar esto. ¿Por qué calculé? Porque ustedes dirían, profesor, pero usted calculó la corriente total del sistema y no la utilizó. Sí, pero si eso fuera a ser un circuito serie, lo que nos hubiera quedado aquí, si la fuera utilizado. Por eso es que la piano no hay que calcularla, porque si el último circuito que me quedó a mí es un serie, ¿no? Entonces ya tendría la intensidad de 4 y la intensidad de automáticamente. ¿Por qué? Porque en los circuitos serie la intensidad de corriente es la misma para cada una de las resistencias que conforma el circuito. Entonces aquí me va a quedar que I sub 4 va a ser el voltaje en 4, que vale 80 volts, entre la resistencia en 4. Pero la resistencia 4 está como dato aquí, que es 4 ohmios. Bueno, 80 entre 4, ¿cuánto es? Es 20, ¿correcto? 80 entre 4 es 20. 20 amperios. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que, bueno, ya logré calcular de las 4 intensidades de corriente, la I4. Pero, a juro, yo voy a obtener el dato también para IB porque me tengo que regresar ahora para este circuito. Entonces, de una vez calculo por acá la IB, que la IB no, digamos, no es una intensidad que me la están pidiendo allá, que aparece dentro del problema, pero sí es necesario para poder hacer el resto del cálculo. Y yo voy a definir por acá con una estrella que la IB se va a calcular como el voltaje en B sobre la resistencia que en B. Pero entonces, ¿cuánto vale la IB? Sería la resistencia en B, que nosotros la calculamos, que era 11 sobre 6 ohmios. Perdón, el voltaje en B, que en este caso 80 voltios, sobre 11 sobre 3 ohmios. Entonces, la I sub B, ¿cuánto me da aquí? Sería 80 sobre 11 entre 6 ohmios. Bueno, esto me da en decimales, si la quiero expresar, 43,63 amperios. Si ustedes suman esta para probar, como esto es un circuito serie, y yo le dije que entre más resistencia colocásemos, se nos iba a aumentar el consumo. Entonces, si yo sumo 20 más 43,63, obvio que me va a dar la intensidad total, que es 63,63, ¿no? Obvio que aquí me da 63,63. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Dónde está el borrador? Voy a ir ahora para este circuito. Voy de atrás para adelante, repito. Para este antepenúltimo, donde yo tenía, específicamente el de aquí arriba, un R1 más un RA, que es un RB. Quiere decir que si yo ya tengo la intensidad de corriente que entra en B, fíjate, aquí está papaya, porque la intensidad como un circuito serie de B va a ser igual a la I1, que va a ser igual a la I, ¿quién? A, es decir, oído, es decir, que las intensidades van a ser ¿qué? Iguales, porque esto es un circuito en serie. Ojo, es un circuito en serie. Entonces, chévere, ya me ahorré un poquito de trabajo aquí porque me queda que I sub 1 vale ¿cuánto? Vale 43,63 amperios, coma, y sub 1 igual a, no, hay 4 no, hay B, ¿no? A y B. Y B va a ser igual a I1 y A, perdón. Y B va a ser igual a I1 y A. Entonces, IA aquí vale también 43,63 amperios. Ok, entonces, bueno, ya gané otra, ya gané ahí uno, y ahora me voy de atrás para adelante para ver quién era RA. Ok, entonces me vengo para este circuito, que es prácticamente el primero, y yo digo aquí que este IA, aquí está IA, me lo traigo de acá, que es 43,63 ¿qué? Amperios. Pero entonces, si ustedes se ponen a ver, ahora este circuito, ¿verdad? Es un circuito en paralelo y por lo tanto las intensidades no van a ser las mismas.
Yo tendría que buscar, teniendo la corriente que ingresa acá, el voltaje de A. Tengo que buscar aquí ahora el voltaje de A, porque entonces el voltaje, como están paralelos, sí son iguales, y con cada voltaje y la resistencia voy a calcular cada intensidad de corriente. Entonces, el cálculo de voltaje también lo voy a hacer por la ley de Ohm, que el voltaje en este caso sería la intensidad de A por la resistencia A, despejándola de la ley de Ohm. Despejo B es igual a I por R. Entonces, acá me va a quedar que el voltaje en A va a ser la intensidad de A, que en este caso nos dio 43,63 amperios. Y la resistencia de A, que la tenemos por allí calculada, ¿cuánto nos dio la resistencia de A? 5 sextos de amperios. Es esta misma. 5 sextos de amperios, ¿no? Entonces, esto al multiplicar el voltaje me va a dar 43. Vamos a sacarlo aquí, 43,63 por 5 sobre 6 amperios, y esto me da 38,85 voltios. Una vez que yo tenga calculado ese voltaje de A, entonces, como es un circuito, este que está es en paralelo, yo digo el voltaje de A va a ser igual al voltaje en 2, que va a ser igual al voltaje ¿qué? En 3. Entonces yo pudiese, de alguna forma, ¿verdad? Porque los únicos dos que me faltan es este, ¿no? Los últimos dos que me faltan es este, porque ya tengo incluso E1, que vale 43. Me falta I2 y 2 y E3, ¿no? Yo voy a borrar voy a hacer el cálculo por acá, ya esto lo copiaron. Bueno, voy a borrar acá porque no quiero ahí que se me pierda la idea de lo que estoy llevando aquí. Entonces, este voltaje aquí, estamos claros que es entonces 38,8 volts. Fíjate que en un caso ninguno de esos voltajes me ha dado mayor a 80, que si me da mayor a 80 que está mal. Entonces aquí aplico la ley de Ohm, ahora voy a calcular I2 e I3. Entonces, ¿I2 quién sería? I2 sería voltaje 2 entre resistencia 2. Vamos a sustituir el voltaje 2, aquí es 38,8 volts, y la resistencia en 2, siendo 2 ohmios. Bueno, agarro esto, muy sencillo, y digo 38,8 entre 2, y esto me da 19,4 amperios. Y de la misma manera calculo a quién, a I3, que vendría siendo voltaje en 3 entre resistencia en 3. Ese voltaje en 3 es el mismo por ser para el ISUA que entraba cuando lo desgloso, lo retrocedo, era un paralelo, entonces el voltaje que entra es igual al que entra en 2, que es igual al que entra en 3, entonces ISU3 es 38,8 volts, y lo vamos a dividir entre 3 ohmios. Al dividirlo ahora entre 3, eso me da 12,93 amperios. ¿Ok? Bueno, fíjate que los voltajes fueron apareciendo dentro del problema, porque B1 ya lo calculé, B4, B3 y B2. Entonces también ahí directamente le dimos respuesta a la última pregunta, que era también calcular cada uno de los voltajes. Bueno, muchachos, la idea de esto, también estudiense la ley de Joule, que la vimos en la clase pasada, porque creo que vamos a meter un problemita. Estoy considerando eso porque no lo metí con condensadores, pero de pronto ahí le manda a calcular la resistencia interna a este sistema. Estudiensela, pero lo más seguro que salga solamente la parte del circuito serie paralelo, un problema muy similar a este, donde tenga varias partes, para tener varias ponderaciones ahí dentro del problema. Entonces, bueno, muchachos, por hoy hemos terminado la clase. Repito, voy a tratar de subirle todas las notas
a la plataforma y a la zona del estudiante ya, las que llevamos hasta ahora. Esta prueba la vamos a tener más tarde el lunes o martes, y el otro fin de semana vamos a tener la quinta prueba para los primeros días de agosto. Están invitados a una retroalimentación acá en la universidad para que ustedes refuercen conocimientos generales de la materia. Bueno, muchachos, que tengan una feliz mañana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.